Entonces, estas últimas funciones que vamos a ver el día que hoy, más que todo son abreviaciones de sumas de funciones exponenciales, la función e a la x y la función e a la menos x. Y si estas dos funciones las resto y las sumo, obtengo dos funciones que van a tener propiedades bastante similares a seno y coseno. Pero el comportamiento va a ser completamente diferente. Lo que sí es que las derivadas se van a parecer y, y se van a encontrar de una forma bastante similar que las derivadas de funciones trigonométricas. Y estas funciones salen con cierta regularidad en aplicaciones para la física, algunos desplazamientos, donde pueden sumar o restar exponenciales y les queda seno hiperbólico o coseno hiperbólico. Entonces voy a empezar definiendo seno hiperbólico. Y eso es lo que va a hacer bastante fácil que determinemos las derivadas de estas funciones, porque seno hiperbólico está definido en términos de dos funciones exponenciales y ya conocemos las derivadas de funciones exponenciales. Entonces, seno hiperbólico de x es igual a 1/2 por e a la x menos e a la menos x. Entonces, esto es todo la definición de seno hiperbólico. Como van a ver, esta función va a tener varias propiedades. Entonces, digamos, puedo encontrar seno hiperbólico de 0. Esto va a ser igual a 1/2, 1, menos 1. Entonces, seno hiperbólico nos da 0. Entonces, lo que pasa con esta función es que 0,0 es parte de la curva de esta función. Otra propiedad que vamos a ver, esta cuesta verlo un poco más, pero la idea es que si hago seno hiperbólico evaluado en menos x, esto nos queda igual a 1/2 e a la menos x menos e a la más x. Y si esto lo arreglo un poco, si saco aquí un signo negativo, van a ver que aquí regresamos otra vez a la definición de seno hiperbólico, pero encuentro que seno hiperbólico de menos x es igual a menos seno hiperbólico de x. Entonces esta propiedad que estoy poniendo acá es que la función de seno hiperbólico es impar. Y esto nos va a ayudar un montón a la hora de graficar esta función. Como van a ver, esta función siempre está definida porque estoy trabajando con funciones exponenciales, no tengo ningún denominador. Entonces esta función siempre está definida. El rango cuesta verlo un poquito más, pero pueden ver de que aquí de primero tenemos como que una función exponencial. Entonces aquí vamos a ir de seno infinito. Pero luego, como estoy restando una función exponencial cuando tengo números negativos, vamos a ir viendo que esta función seno hiperbólico nos va dando valores negativos que se van haciendo cada vez más grandes. Entonces su rango también está en todos los reales. Y lo último que vamos a ver que pasa con esta función no tiene asíntotas verticales porque siempre está definida. Ni va a tener asíntotas verticales, ni va a tener horizontales porque el rango de esta función incluye todos los reales. O también esto se puede ver viendo que el límite de e al infinito se va a infinito. Entonces, con toda esta información podemos intentar graficar seno hiperbólico. La gráfica va a quedar bastante aproximada porque van a ver que seno hiperbólico de 1 si les queda e menos e a la menos 1. Entonces ahí sí va a costar graficar un poco más seno hiperbólico, pero lo que sí sabemos es que
Si tenemos números positivos, seno hiperbólico se va a comportar demasiado como una función exponencial e a la x dividido 2. Entonces, con números positivos, esta es la gráfica de esta función. Tenemos que pasar por el origen. Y luego, como la función es impar, si grafico algo acá en el primer cuadrante, entonces esta gráfica la tengo que repetir en el tercer cuadrante. Hago una reflexión respecto al origen. Entonces aquí ya tengo qué sucede con números negativos. Seno hiperbólico va a tener números negativos. Y esto, como pueden ver, se parece un montón a la gráfica de un x al cubo, solo que esta función sí crece demasiado rápido. Ya cuando encuentren seno hiperbólico de 2 van a ver que les queda ya un número como 9 y seno hiperbólico de 10 les queda un número gigantesco. Entonces todo esto es, digamos, son las propiedades de seno hiperbólico. El coseno hiperbólico va a ser bastante similar, pero con una única diferencia. Ahora aquí, en vez de tener un signo menos, vamos a tener un signo más. Y con esta se va a volver a repetir un montón de las propiedades que tenemos con seno hiperbólico. Entonces aquí tengo coseno hiperbólico, e a la x más e a la menos x dividido 2. Entonces, ¿esta qué propiedades tiene? De primero, si quiero encontrar coseno hiperbólico de 0, esto es igual a un medio, 1 más 1. Entonces ahora nos queda 1. Entonces pueden ver, seno de 0 es 0, seno hiperbólico de 0 es 0. Coseno de 0 es 1, coseno hiperbólico de 0 es 1, y entonces ahí hay unas propiedades que ya tienen en común estas funciones hiperbólicas. Luego, digamos, lo que vamos a ver es que esta función va a ser una función par. Entonces las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Y aquí lo que vamos a ver es que si quiero encontrar coseno hiperbólico de menos x, esto es igual a un medio e a la menos x más e a la x. Y esto es otra vez, digamos, coseno hiperbólico, solo que con estos términos en diferente orden. Entonces aquí solo pongamos que coseno de menos x es igual a coseno hiperbólico de x. Otra cosa que van a ver acá es que esta función igual sigue estando definida en todos los reales, pero su rango ya va a cambiar un poco, porque lo que van a ver es que si empezamos a graficar seno hiperbólico, empezamos con, cuando estoy en x es igual a 0, coseno hiperbólico vale 1. Cuando estoy en 1 va a valer como e dividido 2, un 1.70 algo. Pero también en menos 1 va a valer lo mismo, porque voy a tener aquí e a la menos 1 más e a la 1. Y luego, digamos, en x es igual a 2 va a seguir habiendo este comportamiento exponencial. Entonces, la primera parte de nuestra gráfica de coseno hiperbólico es como una parábola, solo que es una parábola que crece bastante rápido. Y luego, como la función coseno hiperbólico es par, esta misma gráfica, esta misma curva la reflejo respecto al eje Y. Entonces aquí pueden ver que la gráfica que les queda es como la gráfica de una parábola, y como van a ver aquí, este es el punto más bajo del coseno hiperbólico, el punto 0,1. Entonces el rango de esta función ya no va a incluir todos los reales, sino que va a ser de menos 1 a infinito. Y luego, digamos, tenemos exactamente las mismas conclusiones de que no tiene ningún tipo de asíntotas.
porque siempre está definida, entonces no van a haber asíntotas verticales ni asíntotas horizontales, porque pueden ver que cuando nos vamos a infinito esta función se va a infinito, y para menos infinito también nos vamos a, los valores de y se van a infinito. Entonces estas son las funciones hiperbólicas que más se utilizan, y curiosamente, como ya tenemos estos nombres, el resto de funciones hiperbólicas se definen en términos de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces tenemos estas otras. Tangente hiperbólico es igual a seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. Tenemos cotangente hiperbólico. Esta no se utiliza mucho, pero igual, digamos, las podemos ver. Y la única diferencia es que tienen esta h después de seno. Luego tenemos secante hiperbólico, que es 1 dividido coseno hiperbólico, y cosecante hiperbólico, que es 1 dividido seno hiperbólico de x. Las que sí van a tener asíntotas verticales son estas dos, porque el seno hiperbólico se hace 0 en x es igual a 0. Entonces ahorita, solo por curiosidad, vamos a hacer un ejercicio donde voy a tratar de ver qué propiedades tiene tangente hiperbólico. Entonces podemos hacer ese ejercicio que está en la página 97. Y vamos a decir la función y es igual a tangente hiperbólico de x. Y lo que vamos a hacer es que primero vamos a ver si tangente hiperbólico es función par, es impar o ninguna. Entonces este ejercicio, ¿cómo se hace? Es más que todo propiedades de precálculo. Entonces digamos, ¿a qué es igual tangente hiperbólico? Esto es igual a seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. Y ya sabemos algo sobre estas dos funciones. Seno hiperbólico es una función impar. Y seno hiperbólico y coseno hiperbólico es par. Entonces lo que sucede es que si tienen una función impar dividida una par, esto siempre les da impar. Si tienen impar dividido impar, eso les da par. Par dividido par les da par. Entonces hay unas propiedades bien bonitas que pueden recordar de funciones pares o impares. Impar por par, o par por impar, o par dividido impar, siempre les da impar. Y las combinaciones que les da funciones pares son par por par, o impar por impar, o cualquiera de estas combinaciones divididas. Entonces tangente hiperbólico es impar. Entonces cuando estemos haciendo tangente hiperbólico, si tenemos algo como esto, aquí vamos a volver a repetir el mismo trazo en el tercer cuadrante. Entonces pongamos esto. Luego, este ejercicio de asíntotas es un poco extraño. Y esto lo estoy haciendo por curiosidad, porque digamos es bien bonito encontrar una función sencilla que tenga dos asíntotas horizontales. Y otra cuestión para la que me gusta hacer este ejercicio es que aquí, digamos, el siguiente tema es la regla de L'Hopital, y para este tipo de problemas aquí no se puede utilizar la regla de L'Hopital. Entonces ahorita van a ver cuál es el problema, la dificultad de
encontrar las asíntotas horizontales para este problema. Entonces ahorita, como pueden ver, seno hiperbólico es igual a e a la x menos e a la menos x. Y coseno hiperbólico es igual a e a la x más e a la menos x. Entonces lo escribí así porque de esta forma es más fácil analizar estos límites. Entonces, bueno, ya habíamos un medio, pero un medio dividido un medio es igual a 1. Entonces aquí tenemos que usar dos propiedades críticas. E a la infinito se va a infinito y e a la menos infinito se va a 0, porque aquí tengo 1 dividido e a la infinito. Entonces si empezamos a evaluar cada uno de estos términos, aquí tengo e a la infinito menos 0 dividido e al infinito más 0. Entonces como que tenemos una batalla de dos infinitos. Entonces la idea de este problema es factorizar e a la x. Entonces cuando factorizo aquí a la e a la x tengo 1 menos e a la menos 2 por x dividido e a la x 1 más e a la menos 2x. Entonces, esta es otra forma de escribir tangente hiperbólico. Y de esta forma nos va a servir más porque puedo cancelar estos términos y luego e a la menos infinito es igual a 0. Entonces tengo que la primera asíntota horizontal es igual a 1. Prefiero hacer ejercicios donde tengan que usar la regla del L'Hopital, pero igual vale la pena hacer estos ejercicios con tangente hiperbólico. Entonces hago el límite para cuando x tiende a menos infinito. Y este podrían decir, bueno, que es igual a 1. Al fin y al cabo se parece un montón a este problema, pero aquí hay pequeñas diferencias. Ahora tengo e a la menos infinito menos e a la más infinito dividido e a la menos infinito más e a la más infinito, porque esto se va, aquí pongamos menos x. Entonces ahora estos dos son los términos más grandes, van a ver de que estos como que se cancelan y tienen un menos e a la x dividido e a la x. Entonces la idea acá es factorizar el e a la menos x. Entonces esto es un poco inusual, pero es lo que nos va a permitir evaluar este límite. Factorizo e a la menos x. Entonces todo lo tengo que dividir dentro de e a la menos x. Eso me queda 1 menos menos 1, 2. Y del denominador me va a quedar algo bastante similar, pero aquí voy a tener e a la 2 por x más 1. Entonces, estos son los que se cancelan. Y luego aquí tengo 0 menos 1 dividido 0 más 1. Y esto es igual a menos 1. Entonces este es un problema bien bonito porque esto quiere decir que tangente hiperbólico tiene dos asíntotas horizontales. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a evaluar tangente hiperbólico de 0 y graficar la función con la información que encontramos en los primeros dos incisos. Vamos a poner mejor grafique tangente hiperbólico. Entonces, aquí es igual tangente hiperbólico de 0. Tenemos dos opciones, o utilizamos esta función, este cociente de funciones exponenciales,
O simplemente decimos que tangente hiperbólico de 0 es igual a seno hiperbólico de 0 dividido coseno hiperbólico de 0. Y esto es igual a 0 dividido 1 y aquí ya tengo 0. Entonces, ¿de qué nos sirvió hacer todo este ejercicio? Para lo que nos sirvió este ejercicio es para decir de que el intersecto x y y es el origen. Entonces esta función pasa por 0,0. La función es impar. Y la función tiene dos asíntotas horizontales. Y lo maravilloso de este problema es que puedo graficar tangente hiperbólico sin necesidad de evaluar en ningún punto. Y otra cuestión, bueno, que no está muy... que no se mira mucho es que este denominador nunca se hace 0. Entonces esta función, su dominio, va a estar en todos los reales. Entonces, ¿cómo consolido todo esto en una gráfica? Digamos que aquí está y es igual a 1. Y y es igual a menos 1 está acá. Entonces tengo que pasar en 0,0. Cuando x tiende a infinito, tangente hiperbólico se va a 1. Entonces aquí va a necesitar algo como esto. Y cuando x tiende a menos infinito, tangente hiperbólico tiende a menos 1. Entonces aquí voy a graficar algo como esto. Entonces luego, ¿cómo completo el resto de la gráfica? De aquí tengo que pasar por el origen. Y luego del origen paso para este punto. Esta parte de acá de la gráfica. Entonces es una gráfica bien bonita. Bastante utilizada ahorita para el aplanamiento de la curva cuando ya el número de casos infectados va disminuyendo y acercándose a 0. El número de nuevas infecciones. Y las otras funciones no las voy a graficar, pero se las puedo enseñar. Creo que cotangente hiperbólico se mira bien fea esa gráfica. Tiene asíntotas verticales y horizontales. Si quiero graficar acá cotangente hiperbólico, sí, esa es la que menos me gusta porque no se mira mucho, pero tiene una asíntota horizontal en 1 y en menos 1, y luego tiene asíntotas verticales en x es igual a 0. Entonces esta sí es un poco difícil de leer, cotangente hiperbólico. Secante hiperbólico también tiene una gráfica curiosa. Tiene como una forma de una campana. Vamos a poner acá de menos 0.5 a 1. 1.4. Ahí está. Esta sería la gráfica de secante hiperbólico. Se lo pongamos acá. Ahí estamos. Entonces es una gráfica interesante. Problemas como esto no me va a gustar mucho ponerlos para graficarlos porque como no se pueden evaluar mucho las funciones hiperbólicas en valores como menos 5 y 5 si no utilizan calculadora, entonces aquí solo nos queda como que la idea de cómo se miran estas funciones. Entonces antes de hacer los ejercicios de derivadas, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre estas funciones. Esto parece ahorita mucho precálculo, pero tuve que presentar cómo se miran estas funciones y qué propiedades tienen para que podamos ver de que, bueno, aquí está la gráfica de esta función, puedo encontrar
la ecuación de la recta tangente en este punto, en yo que sé, x es igual a 1, entonces necesito encontrar la derivada de tangente hiperbólico. Entonces, ahorita ya vamos bien, pero vamos a hacer un ejercicio más. Que este nos va a servir para, ¿cómo se llama? Encontrar la derivada de tangente hiperbólico. Entonces, ¿qué es lo que quiero simplificar? Coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico de x. Entonces, ¿por qué estoy interesado en simplificar esto? Porque se simplifica un montón. ¿Y cómo lo voy a simplificar? Utilizo la definición de coseno hiperbólico y seno hiperbólico y todo lo elevo al cuadrado. Entonces este lo eleva al cuadrado, pero recuérdense que todo se eleva al cuadrado. Entonces esta fracción también se tiene que elevar al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar un cuarto. Luego tengo menos un cuarto e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Entonces luego lo que voy a hacer es que voy a factorizar ese un cuarto y vamos a evaluar estas dos parábolas. Entonces elevo este cuadrado, esta expresión al cuadrado, desarrollo este cuadrado perfecto. Aquí tengo e a la x por e a la x. Esto es igual a e a la 2 por x. Luego más dos veces e a la x por e a la menos x. Esto es igual a e a la 0 o 1. Y luego más este al cuadrado. Este va a ser igual a 2 e a la menos 2 por x. Luego aquí voy a tener un signo menos y elevo este al cuadrado, e a la 2 por x, menos 2 veces estos. Entonces otra vez estos dos se cancelan. Vamos a poner este como menos 2. Sí. Y luego el último lo elevo al cuadrado. Y ahorita van a ver de que todo esto se simplifica bien bonito. Se van a cancelar un montón de términos. Entonces la idea es que esto es igual a un cuarto e a la 2 por x más 2 más, este tengo que corregirlo, este solo se eleva al cuadrado, no se eleva, no se multiplica por 2. Menos e a la 2 por x, este menos se vuelve más y es lo que queremos, que solo esto sobreviva. Y luego este se vuelve menos e a la menos 2 por x. Entonces, este se cancela y también estos dos. Y estos dos se pueden sumar, suman 4. Y lo que nos queda aquí, curiosamente, es que coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 4 dividido 4. O para ponerlo más fácil, esto es igual a 1. Entonces aquí tenemos una identidad hiperbólica que es bastante similar a la de seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1, solo que en este caso vamos a tener un signo menos. Para este problema, coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado no nos queda nada tan bonito, nos queda algo como e a la 2 por x menos e a la menos 2 por x dividido 2. Yo creo que eso es coseno de 2 por x, pero coseno hiperbólico de 2 por x, pero eso no tiene tanta relevancia. Entonces esta que tenemos acá es una identidad hiperbólica fundamental. Es la identidad hiperbólica fundamental.
que es el equivalente a seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces este es un ejercicio interesante. Y aquí, digamos, si uno se pone a analizar más propiedades de funciones hiperbólicas, uno puede ver que muchas de estas se repiten. Entonces aquí tal vez sí voy a dar un spoiler, porque uno no se imagina cómo simplificar seno hiperbólico de 2 por x. Pero si se recuerdan la identidad de suma de ángulos para seno, es igual a 2 seno de x por coseno de x. Estas en algún momento las vamos a estar utilizando para integrar algunas funciones con más facilidad. Entonces, una propiedad similar a esta vamos a tener para seno hiperbólico de 2 por x. Pero esta sí se mira un poco rara, ahorita van a ver por qué. Esto es igual a 1/2. Recuérdense que en la definición de seno hiperbólico, lo que esté adentro del seno hiperbólico es la nueva potencia de las dos funciones exponenciales. Entonces ahorita tengo que seno hiperbólico de 2 por x es igual a e a la 2 por x menos e a la menos 2 por x. Y esto se ve un poco difícil, pero aquí pueden ver de que tengo como que un y cuadrado menos un z al cuadrado. Solo que aquí y es como que e a la x. Entonces esta la puedo, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Cuesta verlo un poco, pero la tenemos. 1/2 e a la x menos e a la menos x por e a la x más e a la menos x. Entonces estas son propiedades bien curiosas. Y luego aquí lo único que tenemos que hacer es percatarnos que aquí ya tengo seno hiperbólico. Y aquí lo único que necesito para tener coseno hiperbólico es dividir dentro de 2. Pero como estoy dividiendo dentro de 2, necesito multiplicar dentro de 2 para poder utilizar esta propiedad. Y las definiciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces aquí voy a tener que seno hiperbólico de 2 por x es igual a 2 por seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de x. Unas propiedades bien bonitas. Y así como hay varias identidades trigonométricas, podemos buscar su equivalente en identidades hiperbólicas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio. Bueno, entonces ahorita más que todo nos vamos a enfocar en esta identidad. Porque ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a derivar funciones hiperbólicas. Y como hemos hecho a lo largo de este curso, tratamos de comprobar las tablas derivadas que tenemos a nuestra disposición. Entonces el martes pasado ya les había presentado la tabla de derivadas y ya salían las derivadas de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces estas derivadas no se encuentran con tanta dificultad, son bien fáciles de encontrar. Solo hay que usar la definición de seno hiperbólico y coseno hiperbólico para encontrar las derivadas de estas dos funciones. Entonces ahorita quiero encontrar que aquí es igual la derivada de seno hiperbólico. Tengo una gran ventaja. Tengo que encontrar la derivada de e a la x menos e a la menos x. Vamos a poner aquí el prima para decir que estoy derivando.
Entonces, ¿qué tiene de ventajoso esto? La derivada de a a la x es e a la x. La derivada de a a la menos x es e a la menos x por menos 1. Pero como aquí tengo un signo negativo, entonces voy a tener más e a la menos x. Y luego divido dentro de 2. Y luego solo tenemos que percatarnos de que aquí tengo a coseno hiperbólico. Entonces aquí ya terminé. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y pueden imaginarse de que la derivada de coseno hiperbólico va a ser un seno hiperbólico o un menos seno hiperbólico de x. Pero esta se encuentra de manera igual. Bastante parecida a la de seno hiperbólico. Entonces aquí lo que hago es que escribo la definición de coseno hiperbólico. E a la x más e a la menos x dividido 2 prima. Y ¿qué sucede? Otra vez repito las mismas reglas de derivación. E a la x menos e a la menos x, porque menos la derivada de menos x es menos 1. Y ya cuando hago esto, ahora aquí yo obtengo que la derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico de x. Aquí sí no tengo un signo negativo como con la derivada de coseno. Y las otras 4 derivadas las puedo encontrar utilizando la regla del cociente. Muy bien. Entonces empecemos con tangente hiperbólico. Aquí sí es recomendable que nos vayamos con tangente hiperbólico es igual a seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Derivar el numerador. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico por el denominador. Nos queda un coseno hiperbólico al cuadrado. Qué coincidencia. Menos la primera función, seno hiperbólico, por la derivada de la segunda función, que también es seno hiperbólico. Entonces aquí tengo un seno hiperbólico al cuadrado. Todo esto dividido el denominador al cuadrado. Y luego utilizo, digamos, la identidad coseno hiperbólico menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Cuidado, este cuadrado va después de la h. Entonces nos queda 1 dividido coseno hiperbólico al cuadrado de x y 1 dividido coseno hiperbólico es igual a secante hiperbólico. Entonces otra vez llegamos a la misma conclusión que con funciones trigonométricas. Entonces ya pueden darse una idea de que estas derivadas se repiten. Porque digamos, ¿cómo encuentro la derivada de secante hiperbólico? Si dicen que esta derivada de secante hiperbólico por tangente hiperbólico, están bastante en lo correcto, solo que dejemos esa conjetura y tratemos mejor de utilizar aquí la regla del cociente. Entonces aquí tengo que derivar 1 dividido coseno hiperbólico. Entonces esto es igual a 0 menos 1 por la derivada de coseno hiperbólico, que es seno hiperbólico, dividido el denominador al cuadrado, o coseno hiperbólico por coseno hiperbólico. Y aquí estoy haciendo una gran trampa. Lo escribí así para que miren de que seno dividido coseno hiperbólico
es tangente hiperbólico y 1 dividido coseno hiperbólico es secante. Entonces ahora aquí sí vamos a tener un signo negativo, desafortunadamente. Pero esa es la única diferencia que van a ver con las derivadas de funciones hiperbólicas y las trigonométricas, que algunas van a tener el signo cambiado. Entonces hagamos cosecante y tangente lo podemos hacer, ese no es tan complicado. 1 dividido seno hiperbólico de x. Entonces otra vez tengo 0 menos coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico por seno hiperbólico. La respuesta la pueden dejar como coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico al cuadrado, pero se mira más bonito como en términos de otras funciones trigonométricas. Entonces aquí tengo menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico. Entonces aquí estamos ya con esto. Solo encontremos ese cotangente hiperbólico. Este es coseno hiperbólico dividido seno hiperbólico. Entonces esta derivada que es igual seno hiperbólico por la segunda función que también es seno hiperbólico. Entonces aquí tengo seno hiperbólico al cuadrado menos la primera función coseno hiperbólico por la derivada del denominador que también es coseno hiperbólico. Y luego esto dividido seno hiperbólico al cuadrado. Ahora aquí mucho cuidado, pueden ver que esta identidad trigonométrica como tiene un signo negativo, no puede decir que esto es igual a 1, sino lo que va a pasar acá es que seno hiperbólico al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto sí es lo único que no me gusta de la identidad hiperbólica, que a veces que uno no sabe si, uno se le olvida si es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado o seno al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado. Pero ya fuera de eso, digo, bueno, que es igual 1 dividido seno hiperbólico menos cosecante hiperbólico al cuadrado. Y entonces, ahorita les tengo buenas... ¿Sí? Perdón, ¿qué dicen? Solo quería hacerles una aclaración, es que algunos en el corto pasado utilizaron la derivada de la función trigonométrica inversa como que fuera una identidad. Entonces sustituían la derivada en la función original, creyendo que era una identidad. Entonces solo para aclarar ese punto. ¿Ese cuál ejercicio era? ¿El seno hiperbólico, el seno inverso de qué? Creo que era la del corto, que era la de x a la... Ah, Era el logaritmo natural de x a la... Ah, no me recuerdo, era x a la seno... a la seno inverso, de... ajá. Que entonces dijeron que esto era igual a x. No, algunos, por ejemplo, creyeron que eso era una multiplicación, que era como un producto. Pero Ah, x no, es igual cuidado. a menos b. Pero lo que hicieron fue sustituir la derivada de una vez en lugar del seno inverso de x. Ah, no, 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 cuidado, sí, no. Sí, entonces solo para tener cuidado con las identidades, no son lo mismo que las derivadas. Gracias, Cristian. Ok. Entonces ahorita resumamos todo esto.
Pongamos aquí la tabla de derivadas hiperbólicas. Ya con esto tenemos presentadas todas las reglas de derivación que vamos a estar utilizando en el curso. Entonces aquí, ¿qué sucede? La derivada de seno hiperbólico es igual a coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico de x es igual a seno hiperbólico de x. Luego tenemos la derivada de tangente hiperbólico, que esto es igual a secante hiperbólico al cuadrado de x. Y de último, bueno, todavía la cuarta derivada que vimos, bueno, esta fue la última, pero ahorita voy a ponerla en esta tabla. La derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante hiperbólico al cuadrado. Entonces solo nos falta poner acá secante hiperbólico y cosecante. Esta derivada es igual a menos secante hiperbólico de x por tangente hiperbólico de x. Y cosecante hiperbólico, esta derivada es igual a menos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico. Entonces aquí ya tenemos esta tabla. Estas reglas de derivación ya las pueden usar sin necesidad de hacer los ejercicios desde la regla del cociente. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el último ejercicio de esta sección, donde vamos a derivar las siguientes funciones. Estos son ejercicios relativamente breves, pero la verdad no se puede hacer mucho acá. Entonces seno hiperbólico de 6 por x al cuadrado menos 4 por x. Entonces aquí ya les puse algo más complicado porque por esta razón es que pueden usar las tablas derivadas de un solo, porque la idea es que vamos a estar usando ejercicios que involucren la regla de la cadena, la regla del producto, la regla del cociente. Pero igual, esto es una aplicación directa de reglas de derivación. Entonces, de primero derivo seno hiperbólico. La derivada de seno hiperbólico es igual a coseno hiperbólico por la derivada de la función que está dentro de seno hiperbólico. Entonces, la derivada de esa función es 12 por x menos 4. Entonces, digamos aquí ya... Me preguntan si la tabla de derivadas se puede usar para exámenes. No se puede usar para exámenes. Y van a tener necesidad, esa más que todo es para como guía de estudio. Si no, sí sería demasiado fácil este curso. Incluso ahorita van a ver de que ya en 3 semanas nos vamos a meter a la parte de gráficas. Entonces, aunque puedan calcular las derivadas, solo con calcular las derivadas no pueden terminar de graficar una función. Hay que encontrar cuándo la derivada se hace 0. Hay que hacer un análisis de signos para ver cuándo la función está subiendo o cuándo está bajando. Esa la puse como referencia porque ayuda un montón tener esa tabla de derivadas. Y aquí hay dos funciones que se parecen un montón, pero claramente son diferentes. Entonces no es lo mismo que tengamos un tangente hiperbólico evaluado en x al cuadrado
que un tangente hiperbólico al cuadrado de x. Entonces aquí lo que va a pasar es que de primero voy a tener que derivar la función cuadrática y luego tangente hiperbólico. Mientras que aquí el primero derivo tangente hiperbólico y luego el x al cuadrado. Entonces mucho cuidado con esta propiedad. Era como logaritmo al cuadrado de x no es igual a logaritmo de x al cuadrado. Entonces si miran un número a la par de la h, esto significa que es una función potencia que la eleva al cuadrado. Lo mismo pasa con logaritmos. Entonces, si tienen un logaritmo al cuadrado de x, esto es igual al logaritmo de x al cuadrado. Muy bien. Entonces, derivo primero el 2. Tengo 2 por tangente hiperbólico, pero luego tengo que derivar tangente hiperbólico. La derivada de tangente hiperbólico es secante hiperbólico al cuadrado de x. Entonces aquí ya derivé el primer término. Luego el segundo, ¿cómo lo derivo? Menos 4. La derivada de tangente hiperbólico es secante hiperbólico al cuadrado. Copio la función que está dentro del tangente hiperbólico y luego derivo x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x. Y ya de esta forma ya tengo derivada esta función. Y aquí sí no hay mucho de factores comunes ni nada. Entonces aquí tengo 4 a la x por secante hiperbólico de x. Entonces, otra vez, hay mucho cuidado. Esto no es lo mismo que 4 a la x por secante hiperbólico de x. Este es otro problema que podríamos hacer, pero aquí más que todo quería practicar la regla del producto. Entonces, este es un ejercicio con la regla del producto. Entonces, derivo 4 a la x. La derivada de 4 a la x es 4 a la x por logaritmo natural de 4. Luego escribo la primera función, la segunda función. Más la primera función, 4 por x, por la derivada de secante hiperbólico. Entonces esta es la que es secante por tangente, pero como estamos con función hiperbólica, tengo que poner un signo menos, menos secante hiperbólico por tangente hiperbólico. Y ya con esto ya tengo resuelto este problema. Entonces, como pueden ver, estos ejercicios son bastante sencillos. Todavía, digamos, en este parcial van a tener una sección donde van a tener que encontrar derivadas variadas. Pero es solo porque después del primer parcial se vieron las derivadas de logaritmos, de funciones trigonométricas, derivación implícita. ¿Sí? Ah, es que es la derivada de funciones exponenciales. Recuérdense que la derivada de a a la x es a la x por logaritmo natural de a. Y esto es porque, digamos, si no me recuerdo cómo derivar esto, cuando tomo logaritmos, tengo logaritmo de y es igual a x por logaritmo de a. Derivo, y' es igual a y por logaritmo de a, pero aquí es igual y, a la x. Entonces eso es lo único que se tienen que recordar, de que aquí si tuviéramos c a la x, no tendríamos que poner logaritmo natural de e, porque eso es igual a 1. Entonces mucho cuidado con esta regla. Incluso esta regla la voy a poner aquí al margen. De nada. Y bueno, esta derivación no les recomiendo hacerla para encontrar la derivada de a a la x. Entonces ahora aquí tenemos una
triple composición de funciones. Entonces de primero tengo que hacer 1 dividido todo esto. Luego tengo que derivar coseno hiperbólico. La derivada de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y vuelvo a escribir la función adentro del coseno hiperbólico, que es t al cubo. Pero aquí todavía no he terminado porque ahora tengo que derivar t al cubo. Entonces esta es la derivada de la función, pero como pueden ver, esta se puede escribir de una manera un poco más bonita. Seno hiperbólico dividido coseno hiperbólico, y como tienen el mismo t al cubo, esto los puedo combinar como tangente hiperbólico de t al cubo. Solo para que no haya ambigüedad con que estos se tienen que multiplicar, el 3 por t al cuadrado lo voy a poner enfrente. Ahí estamos. Entonces aquí tenemos ya la derivada de esta función. Entonces pueden ver que hoy la clase es relativamente sencilla, pero es solo porque no se pueden hacer mucho con este tema, a menos que uno se meta a aplicaciones rebuscadas. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios más de estos. Entonces tenemos este, que es más que todo una curiosidad. Yo creo que lo que estoy poniendo ahora es logaritmo de coseno al cubo de t. Ah, no, coseno hiperbólico. Todavía tenemos sí. Pongámosle otro nombre a esta función, z de t. Z de t es igual a coseno hiperbólico del logaritmo de t al cubo. Entonces se parece un montón al problema anterior, pero ahora la función que está afuera es coseno hiperbólico y la que está en medio es el logaritmo. Entonces de primero derivo coseno hiperbólico, seno hiperbólico, y escribo logaritmo de t al cubo. Luego derivo logaritmo de t al cubo. Entonces para derivar logaritmo de t al cubo tengo que hacer 1 dividido t al cubo por la derivada de la función que está más adentro, la función interna, que es 3 por t al cuadrado. Entonces aquí lo que va a suceder es que esto se va a simplificar a 3 dividido t, y esta derivada es igual a 3 dividido t por seno hiperbólico del logaritmo de t al cubo. Entonces aquí, como pueden ver, los ejercicios no son nada complicados. Bueno, solo nos faltó un ejercicio de la regla del cociente. Bueno, esta también la llamé z de t. Bueno, dejémosla como z de t. W es... Bueno, dejémosla así. Pongámosla esta de y de t, solo para que tengan diferente nombre. Entonces esta, ¿cómo la tenemos que derivar? Solo con regla del cociente. Entonces, de primero encuentro la derivada de menos cotangente hiperbólico. Entonces, recuérdense que la derivada de cotangente hiperbólico es menos cosecante al cuadrado, cosecante hiperbólico al cuadrado de x. Entonces, aquí sí hay que tener un poco de cuidado con los signos negativos. Entonces, derivo de primero esto, me queda cosecante hiperbólico al cuadrado, derivada del numerador, por el denominador. Y esto es t.
otra pequeña dificultad. Menos la derivada del denominador. La derivada del denominador es simplemente menos cosecante hiperbólico al cuadrado, pero aquí voy a tener un signo más otra vez. Los dos signos menos se cancelan entre sí, por el numerador, 1 menos cotangente hiperbólico de t. Y todo esto dividido 1 más cotangente hiperbólico de t al cuadrado. No es necesario que desarrollemos este denominador al cuadrado. Entonces aquí lo que tengo es cosecante hiperbólico al cuadrado más cosecante hiperbólico al cuadrado por cotangente hiperbólico de t más cosecante hiperbólico al cuadrado menos... y estos como que se van a cancelar. Entonces aquí hay un montón de términos que lo confunden a uno un poco. Pero la idea es que estos dos se cancelan. Sí, son exactamente los mismos. Y estos dos se suman. Y ejercicios como estos los estoy haciendo porque cuando miremos cómo graficar funciones, en algún momento simplificar la derivada de una función racional nos va a servir un montón para continuar con el análisis de cómo graficar una función. Pero posiblemente con esta sí sería bien difícil tratar de graficarla con el análisis de derivadas. Entonces, solo nos queda un problema más en esta sección. Y este problema es más que todo una curiosidad porque tenemos esta función bastante extraña. Y aquí sí no me quiero meter en este tema, pero también hay funciones hiperbólicas inversas. Y que tratar de derivar las ecuaciones hiperbólicas inversas es un ejercicio bastante curioso porque requiere completación al cuadrado y el uso de la fórmula cuadrática. Entonces uno ni se imagina que la función seno hiperbólico inverso es igual a este logaritmo de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces esos son ejercicios bien interesantes. El libro de Stewart habla más de funciones hiperbólicas inversas. En nuestro caso solo vamos a derivar esta función. Y lo que van a ver es que la derivada de esta expresión bien complicada se simplifica bastante bonito. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo derivo esta función? Voy a tener f' de x es igual a 1 dividido todo eso. 1 más, voy a poner esto como x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Pero esto es x, cuidado. Si tengo x más esa raíz cuadrada. Y luego lo que tengo que hacer es derivar esta función, la que está dentro del logaritmo. Entonces aquí tengo 1 más 1 medio de x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio por 2 por x. Y ahorita pareciera que no puedo simplificar más esta expresión, pero de hecho sí se va a poder simplificar bastante. Entonces aquí tengo 1 dividido x más x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Y esto lo voy a reescribir como 1. Esto se va. Entonces aquí voy a tener más x. Y este término lo voy a pasar al denominador.
Entonces, luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, pongamos acá. Tengo que hacer un denominador común. Otro ejercicio un tanto curioso. Entonces, hagamos acá un denominador común. F' de x es igual a 1 dividido x más x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Este lo paso a multiplicar. Y estarán pensando, ¿por qué estoy haciendo esto tan complicado? Porque luego, ¿qué miran si comparo este término con este término? Son iguales. Y el signo más me permite cancelar estos porque este lo puedo reescribir como x más x al cuadrado más 1 a la 1 medio. Entonces, curiosamente, este denominador se cancela con este denominador. Y para la derivada de esta función, logaritmo de x más, bajamos un poquito más, el logaritmo de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 se simplifica bastante. Entonces la derivada de esta función es simplemente igual a 1 dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y como pueden ver, se parece un poco a la derivada de seno inverso. Entonces, en algún momento, si tienen problemas difíciles de integrar como estos y conocen la función seno hiperbólico inverso, pueden poner la integral de esta función es seno inverso hiperbólico en vez de hacer encontrar logaritmo de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, esta es una función bien bonita y es una función que hasta le puedo encontrar su segunda derivada. Porque ¿cómo encuentro la segunda derivada de esta función? La reescribo como x al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Entonces ya de esta forma tengo que su segunda derivada es igual a menos 1 medio por x al cuadrado más 1. La potencia disminuye en 1, entonces voy a tener acá menos 3 medios por la derivada de lo de adentro. Otra vez 2 por x. Entonces todo esto se simplifica a x dividido x al cuadrado más 1 a la 3 medios. Y bueno, nos queda este signo menos, pero pongamos ahí el signo menos. Entonces, son ejercicios curiosos. Realmente no quiero hablar de las funciones seno hiperbólico inverso, coseno hiperbólico inverso y tangente hiperbólico inverso. Pero si en algún momento empiezan a ver ahí esas funciones, otra vez están definidas en términos de logaritmos y se derivan utilizando propiedades de logaritmos. Entonces, como les decía, esta es una sección bastante breve. Ahorita, digamos, podemos terminar el día de hoy o si en todo caso consideran necesario, podemos hacer algunos problemas de las otras secciones. Entonces recuérdense que ahora para este examen ya van a entrar derivadas de funciones trigonométricas, trigonométricas inversas, las funciones logarítmicas, hiperbólicas, derivación implícita, ¿cómo se llama esto? Bueno, un poco de aproximaciones lineales y la regla del L'Hopital. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre estos temas, podemos trabajarlas. En todo caso,
lo que podemos hacer es que les puedo decir cuál es la idea de la regla del L'Hopital y que esa regla les va a encantar un montón. Porque si se recuerdan cómo evaluábamos este tipo de límite, lo que hacíamos es que factorizábamos cada uno, el numerador y el denominador. Y lo factorizábamos porque aquí nos quedaba 0 en el numerador y 4 menos 2, 0 también en el denominador. Entonces la idea de la regla del L'Hopital es que primero uno identifica que esta es una forma indeterminada 0 sobre 0. Y luego lo que uno hace es que uno dice, bueno, como es una forma indeterminada 0 sobre 0 y puedo derivar el numerador y el denominador, luego lo que uno viene y hace es, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado menos 4? 2 por x. ¿Y cuál es la derivada de x al cuadrado menos x menos 2? 2 por x menos 1. Y luego resulta que este límite de f dividido g es igual al límite de f' dividido g'. Y pueden ver que con estas derivadas la función se simplifica un montón y encima de todo aquí ya el límite deja de ser indeterminado. Entonces aquí tengo 4 dividido 4 menos 1. Entonces esto es igual a 4 tercios. Entonces esto es bien maravilloso porque la idea es que si tienen una forma indeterminada, la regla del L'Hopital les dice que el límite cuando x tiende a de f de x dividido g de x es igual a este otro límite. Y este es un tema que nos va a tomar 2 sesiones la próxima semana trabajarlo, porque como van a ver la regla del L'Hopital tiene un montón de casos dependiendo de si estamos multiplicando funciones o restando funciones que se van a infinito. Pero lo que sí, este límite tiene que tener forma 0 sobre 0 o infinito dividido infinito. Entonces esto es maravilloso porque incluso ahora podemos evaluar límites como estos. Pero este es fácil. Si no, este no sería el L'Hopital. Pero tangente sí. Entonces, ¿qué problema tengo acá? Seno de 0 es 0 y tangente de 0 es 0. Entonces ese límite no lo puedo evaluar, pero si encuentro la regla del L'Hopital, van a ver que sí voy a poder. La derivada de seno de 4 por x es 4 por coseno de 4 por x. Dividido, ¿cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado por 2. Y luego la ventaja es que secante de 0 es 1. Para 0, secante y coseno van en lo mismo. Entonces aquí les queda 4 dividido 2 y esto es igual a 2. Entonces ahora sí podemos hacer estos límites. Antes, sin la regla del L'Hopital, si queríamos evaluar este límite no iba a ser posible o hubiéramos tenido que usar ahí propiedades de funciones trigonométricas y cierta manipulación algebraica para llegar a igual a 2. Entonces, la otra semana les va a gustar mucho ver estos temas porque van a ver de que todos esos límites van a ser indeterminados, bueno, excepto que ponga ahí un problema capcioso donde si aquí tuviera coseno de 2 por x, ahí si no se utiliza L'Hopital, ahí solo se dice ese límite es igual a 0, 0 dividido 1. Pero dejando de lado los problemas capciosos, todos esos problemas, la gran mayoría de problemas van a requerir el uso de la regla del L'Hopital. Y ya con esto tenemos
vamos a tener todos los temas para el segundo parcial. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si les gustó que el laboratorio se les mandara el jueves, Mario va a tratar de tenerles listo el laboratorio para hoy o para mañana. Este va a ser breve porque solo vamos a tener un poquito de aproximaciones lineales y problemas variados que tengan funciones hiperbólicas. Entonces este no va a ser tan interesante. El de la otra semana sí va a ser más interesante porque ahí van a tener ejercicios de la regla del L'Hopital. Entonces, digamos, si ya no tienen ninguna pregunta, pueden salirse de la sesión. Terminamos un poco temprano, pero es que ya vimos más que suficiente el día de hoy. Entonces, Feliz tarde. ok, gracias Mario. Bueno, Cristian.